Hola, esta es una entrega más de Life Coaching, entrenando el ser holístico. El día de hoy vamos a ver esta clase de estados de ánimo y primero quiero darle la bienvenida a todos que van a ver esta clase grabada. Sean su versión de excelencia y feliz coaching, como siempre les digo. Hoy los estados de ánimo. Y vamos a comenzar desde lo que es la coherencia ontológica. Sabemos que la coherencia ontológica se encuentra donde confluyen los tres dominios constitutivos de la existencia humana. Ellos son el cuerpo, lenguaje y la emocionalidad. De la emocionalidad sabemos que se desprenden las emociones y los estados de ánimo. Del lenguaje se desprenden el habla y la escucha. Desde el habla, los actos lingüísticos, juicios, afirmaciones, declaraciones, compromiso. Y desde el cuerpo se desprenden la biología y la corporalidad. Bueno, desde la ontología del lenguaje, la consigna es distinguirnos, observarnos, a partir de nuestro lenguaje, de nuestro cuerpo o corporalidad, y desde nuestra emocionalidad. ¿Recuerdan que desde la emocionalidad de esta familia nacen estos dos hermanos? O subdominios subyacentes, que son las emociones y los estados de ánimo. De las emociones hemos hablado la clase pasada y ahora quiero hacerles un breve repasito. Entonces, me emociono cuando hay un hecho, ¿sí?, del que yo soy parte, y me informo, y considero que mi espacio de posibilidades presentes o futuras se modificó. Esto me abre posibilidades, y me emociono, o este hecho me cierra posibilidades. La emoción es la reacción ante un hecho, pero de alguna forma, al haberlo evaluado, le doy un significado. Considero ese hecho de determinada forma, y conectando el mundo de posibilidades, aparece la emoción. Esta emoción es la que me predispone a la acción. Hasta ahí fue algo por el estilo en la clase de emociones, un pequeño repasito, ¿sí? Esa emoción se manifiesta a nivel corporal. Y hay algo de esa emoción que vos, que estás enfrente al monitor, te podés dar cuenta. A ver si te das cuenta. Yo te voy a habilitar la camarita para que me veas, ¿sí? ¿Y de qué te podés dar cuenta desde esa emoción? A nivel corporal, ¿sí? ¿De qué te podés dar cuenta? A ver, a nivel corporal. Si bajo, mi postura, cómo estoy ubicada, cómo estoy sentada, mi rostro, ¿sí? No es el más bello del mundo ni del planeta, pero es el que está, ¿sí? Y el que está para vos. Entonces, a nivel corporal, hay algo de esa emoción que vos, que estás enfrente al monitor, te podés dar cuenta. Mi corporalidad, me expreso. Hay algo de lo cual, ¿sí?, me entero, ¿sí?, que estás atento a mis movimientos, a mis gestualidades, hacia dónde estoy mirando, ¿sí? Estoy mirando hacia la cámara, te estoy mirando a vos, ¿sí? Entonces,
hay algo de lo que te puedes dar cuenta, es de mi corporalidad, ¿sí? Me expreso. Hay algo de lo cual sí me entero y vos no te enterás. Eso es la interospección, ¿sí? Perdón, interocepción, como dice ahí en amarillito, ¿eh? Es la capacidad de los seres humanos de percibir qué pasa en nuestro interior. Vos estás viendo mi corporalidad, pero podés percibir qué pasa por interior. Esa es la interocepción, que es, vuelvo a repetir, la capacidad de los seres humanos de percibir qué pasa en nuestro interior. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos con la camarita. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en nuestro interior, esas mariposas en la panza, la tensión en los músculos, el sudor de las manos, la rosácea en la cara. Cuando se han emocionado, ¿no han sentido algo en el interior? Seguramente que sí. Y sobre todo en el sistema digestivo, en la que le dicen la panza, en el estómago precisamente, que está considerado como un segundo cerebro, la zona gástrica, donde está lleno de neuronas también. Esa emoción se manifiesta en mi corporalidad y en mi interocepción. Es un sentido más en los seres humanos, la interocepción. Hay otra forma de emocionarnos y es el recuerdo. De solo recordarlo, ¿no escucharon esto? Se me pone la piel de pollo. Algunos dicen la piel de gallina. Bueno, eso tiene que ver cuando un hecho nos impacta y deja huellas y genera en el sistema nervioso una huella que queda grabada. Y si se dispara con aquel hecho, la emoción se vuelve a disparar. Para entrar en estados de ánimo, debemos saber cómo nos emocionamos, desde los hechos y desde los recuerdos. ¿Sí? ¿En qué parte de esta secuencia intervengo yo como coach? Por supuesto, en el diseño de acciones. Yo acciono. Que lo veremos más adelante en las sesiones. Yo considero, yo significo. Ahí está mi observador. ¿Ven la del medio? La secuencia del medio. Ahí está mi observador. Los juicios, las creencias y el valor que le doy a ese recuerdo. Vamos a sumergirnos en los estados de ánimo. ¿Sí? La emoción. ¿Qué tiene que ver la emoción con esto? Que la emoción significa mover, trasladar, impresionar, movimiento. Viene del latín emovere, movimiento, genera desplazamiento. ¿Y qué tiene que ver esto con el estado de ánimo y que es su hermana dentro del dominio constitutivo de la existencia humana llamado emocionalidad? El estado de ánimo es un estado, lo dice la misma palabra, status, viene de status, estar parado, estar acá, estar quieto en este lugar. ¿Nunca escucharon hablar de status quo? Eso, estar siendo en ese momento, ¿sí? Estar parados en ese lugar, donde están ubicados. Al quedarnos en ese lugar, estamos en status, en estar parado, estar quieto, en el estado de ánimo. Esa es la diferencia con la emoción. Mientras la hermana genera desplazamiento,
el estado de ánimo está quieto, queda parado, se queda en ese lugar. Un estado de ánimo, por ende, no fue gatillado por un hecho como la emoción, ¿sí? La emoción es gatillada, el estado de ánimo no es gatillado por un hecho. Pero podemos permanecer largos periodos de tiempo, a veces semanas, a veces años. Se dice 24/7 cuando estamos una semana en el mismo estado de ánimo, a veces 24/30 cuando estamos un mes en el mismo estado de ánimo, a veces 24/365, qué bajón, estar un año en el mismo estado de ánimo, a veces toda la vida, más bajón todavía. El estado de ánimo se queda, no se va como la emoción. La emoción pasa, traspasa por el cuerpo, se traslada y se va. Los invito a que se enfoquen, ¿sí?, en ese sonido que escucharon en el grupo de WhatsApp, en ese sonido, y que distingan el estado de ánimo de las emociones, ¿sí? ¿Cuántos estados de ánimo escucharon en ese sonido? ¿Y cuántas emociones escucharon en ese sonido? Se los voy a reproducir ahora. Bueno, no sé si lo van a poder escuchar al sonido porque lo reproduje con el celular. Ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Pudieron distinguir cuántas emociones y cuántos estados de ánimos hay en ese sonido? El estado de ánimo de fondo, ¿distinguieron? ¿Y se dieron cuenta qué pasaba cuando sonaba la emoción? La emoción lo tapa y el estado de ánimo se recuperaba. ¿Y pudieron limpiar los sonidos de emociones con emociones? Bueno, así somos. Y así convive nuestra emocionalidad y el estado de ánimo. Cuando suena la emoción, lo tapa al estado de ánimo y luego se recupera este estado de ánimo. ¿Pudieron conectar el violín? ¿Con qué emoción? La pandereta, ¿con qué emoción? Por supuesto que para cada uno va a ser diferente la emoción con la que conecten el violín y la pandereta o el, no sé cómo se llama ese objeto japonés, bongo, algo así, bongo, o gong, algo así se llama, que suena muy estridente, hueco. Bueno, vamos a compartir más sonidos, así que por eso buscan los sonidos en el estado de WhatsApp del grupo Saber Ser, que
los van a encontrar. En esta clase de hoy, los estados de ánimo son sostenidos en el tiempo, largos. Normalmente los seres humanos estamos en un estado de ánimo siempre, siempre. Los seres humanos estamos en un estado de ánimo que no controlamos ni elegimos, son transparentes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en modo automático en estos estados de ánimo, ¿sí? Y estamos ahí y nosotros somos quienes les otorgamos al mundo esas propiedades, ¿sí? Porque actuamos en el mundo de acuerdo a nuestros estados de ánimo. ¿No les ha parecido que se levantan y dicen, oh, y hoy no se alinearon los planetas conmigo? O al revés, te levantás re optimista y el mundo te parece un abanico de posibilidades. Bueno, los estados de ánimo son como un par de anteojos a través de los cuales miramos el mundo para ver cómo veremos o miraremos. Y esos cristales nos ayudan a ver o empañado, o de forma transparente, o cristalino, o opaco, o turbio al mundo. Habiendo distinguido ese estado de ánimo, no somos responsables de esos estados de ánimo. Habiendo distinguido el estado y ver que no es funcional a mí, y sí soy responsable de salir de ese estado. Porque si yo distingo que no me es funcional a mi vida, soy responsable de salir de ahí, de rediseñarlo. Si vivís en el miedo, es probable que juzgue al mundo lleno de peligros, porque lo veo turbio, ¿sí? Cuando estoy en un estado de ánimo a través de gafas opacas o empañadas o turbias. Si vivimos en el entusiasmo, porque veo con gafas cristalinas, es probable que estemos en el cantar de los cantares. Siempre estamos en un estado de ánimo y cuando me doy cuenta que no me es funcional a mí, para mi compromiso al que quiero llegar, soy responsable de salir de ahí. Los estados de ánimo, por ende, son contagiosos. Pones un pie en la India y te impactás. Y el estado de ánimo de esa gente es contagioso. Te vas al Caribe y te contagias de la salsa caribeña, es otro. A los países nórdicos y te vas y es otro el estado de ánimo. Y sí, son contagiosos. Y está bueno que sean contagiosos porque eso nos abre las posibilidades de generar en el entorno que estoy y vivo en ese estado funcional a nuestro compromiso. Esa es la cualidad de los líderes, que tienen la capacidad de cambiar los estados de ánimo de los grupos y los conecta con la posibilidad. Hay hechos que disparan emociones, ¿sí? Y si se sostienen pueden generar ese estado de ánimo. Está en mí el poder de accionar sobre eso. La muerte de alguien, por ejemplo. Lo que me empieza como una emoción, si se replica, puede terminar convirtiéndose en un estado de ánimo. Vamos a distinguir el estado de ánimo original, la emoción que empieza a irrumpir y cómo esa emoción surge como un pájaro carpintero, se convierte en un estado de ánimo. Y luego compartime en el chat del WhatsApp, después de que veas esta lección grabada, con qué conectó tu corporalidad y con qué conectaron. Y el sonido del audio dice algo así, no sé si lo van a alcanzar a escuchar.
Bueno, espero que se haya escuchado. Entonces, ¿con qué conecta su cuerpo cuando se replicaba la emoción? ¿Pudieron percibir la diferencia de emocionalidad entre una música y la otra? Bueno, la idea de esto es que vean el estado de ánimo que persistía y cómo la emoción lo tapó y lo pudo revertir. Entonces, los estados de ánimo son 4 y ahora los vamos a ver. Nosotros sabemos que la manera de mirar al mundo y a nosotros mismos es a través del observador que estamos siendo. Para ver, pues, y distinguir en qué estado de ánimo estamos, necesitamos de este observador. Cuando hablamos de los estados de ánimo debemos enfocarnos en el pasado. Cuando hablamos del pasado hablamos de facticidad, de factos, de hechos. Y a esos hechos no los podemos cambiar sino reinterpretarlos. Y cuando hablamos desde el futuro, hablamos desde la posibilidad, porque es algo que todavía no existe. ¿Dónde me ubico yo? Y bueno, ahí en el observador. Soy el observador de mi pasado y de mi futuro. Y pienso sobre mi pasado y pienso sobre mi futuro. Y voy sacando conclusiones. ¿Qué pasa si me niego a mi pasado? Lo resisto y no lo acepto. Me opongo. Y lo que surge es el resentimiento. Es la consecuencia, por ende, este estado de ánimo de resentimiento lo que surge. ¿Cuándo me pongo en resentimiento? Cuando me opongo, me resisto y niego mi pasado a los hechos de mi pasado. También puedo oponerme, negar y resistir a las posibilidades de mi futuro. Puedo cambiar la realidad y tengo ese juicio de que no voy a poder cambiarla, de que no lo voy a poder lograr, de que ya estoy vieja para esto, de que no tengo las competencias necesarias para esto. Y eso me llevará al otro estado de ánimo, la resignación. Ambos estados de ánimos están relacionados a negarnos, resistirnos y oponernos. ¿A qué? A aceptar la realidad, a aceptar el pasado o a aceptar la posibilidad. Como observador tengo el poder y la autoridad de observar mi pasado sin oponerme, sin negar, sin resistirme. Cuando acepto el pasado y entro en que en el estado de aceptación, de paz, el otro estado de ánimo agradable, tengo una declaración más como espacio de poder. Sí quiero. Entonces, cuando digo sí quiero, cuando entro en esa declaración como espacio de poder, ¿qué surge? ¿Qué estado de ánimo surge? La serena ambición. Porque ya no me opongo, ya no me resisto ni niego mi futuro, mis posibilidades que pueda lograr y entro en el estado de serena ambición, a lo que otros autores llaman entusiasmo. Los espacios de poder serían la aceptación o paz y la serena ambición o entusiasmo. Estos 4 son de los que habla Echeverría en el capítulo 9 del Manual de la Ontología del Lenguaje. Hay 2 que son espacios de poder, la aceptación, paz, o la serena ambición o entusiasmo.
Entonces, ¿cuál es el antídoto de aquellos que nos cierran posibilidades? Y vamos con el resentimiento. ¿Sabés qué quiere decir resentir? Volver a sentir una y otra vez lo mismo. Eso es resentimiento. Vuelvo a sentir una y otra vez lo mismo. Juzgo que no lo puedo cambiar y no lo acepto. Cuando estoy ahí, estoy en el pasado. Seguro está la víctima pidiendo justicia. Aparece la venganza, el silencio con sed de revancha. Es la emocionalidad del esclavo, se dice, porque me esclaviza esa injusticia, según mis juicios, de los cuales me colocan en una situación que me estanca, me ata, y de ahí no puedo salir y no avanzo. ¿Cuál es el antídoto entonces para el resentimiento? El antídoto para el resentimiento es la aceptación. Cuando acepto las pérdidas y los no logros que no puedo cambiar, elijo vivir en armonía con los hechos y las posibilidades que me fueron cerradas. Aceptar no significa aprobar, estar de acuerdo y que me gustó lo que pasó. Aceptar es dar fe que ocurrió, así fue y así es. Dice Olaya que la aceptación es el estado anímico más productivo y menos visitado. Es el que te permite, estar en paz para accionar hacia un nuevo destino. La resignación tiene que ver con devolver un poder, ¿sí? Hay una situación que podría ser cambiada, que hay algo para salir de la situación y juzgo que no puedo. El valor, las condiciones, y juzgo que no tengo las competencias. Devuelvo el poder que alguien me está dando. Y va más allá de la frustración, porque en la frustración todavía hay una oportunidad, veo una salida, porque no he bajado los brazos. En la resignación bajé los brazos, tiré la toalla, me considero inútil, inalcanzable. El antídoto para ella es la ambición o la serena ambición. ¿Qué pasa cuando me encuentro ahí? En ese estado emocional soy capaz que hay un montón de posibilidades para producir cambios en mi vida. Veo el futuro con optimismo, con coraje, con superación. Y si logro cambiar de la resignación a la serena ambición, voy por el camino de la superación. No quiere decir que soy un superhéroe o una superheroína, pero sí aparecerá el entusiasmo. Con ello viene la sonrisa, la motivación, la inspiración, la creatividad. Hemos probado toda nuestra resiliencia humana y aparecen las sensaciones placenteras, el efecto placebo. Y ahora les voy a dar unos ejemplos de hechos y juicios para que se den cuenta. Hecho: quebró la empresa en la que trabajaba. Juicio: perdí mi trabajo ideal. Nunca más voy a conseguir un trabajo ideal como este. ¿Se dan cuenta dónde está el juicio y dónde está el hecho? ¿Y en qué estado de ánimo me coloca? Hecho: tenía una perrita que era mi mascota. Juicio: a causa de mi vecino, la atropelló y la mató a propósito con el camión, murió hace 2 años. ¿Se dan cuenta en qué estado de ánimo estoy y en qué emoción pasó? Hecho: mi primera novia eligió ser la novia, bueno, en este caso novio. Mi primer novio eligió ser el novio de mi amiga, mientras era mi novio. Hecho: juicio: lo hicieron para ridiculizarme. ¿Se dan cuenta en qué estado de ánimo sigo? ¿En qué estado de ánimo estoy? Si sigo parado en ese juicio, no avanzo. ¿Para qué te sirve ese juicio? Es la pregunta. Lo hicieron para ridiculizarme. El vecino atropelló a propósito a mi perrita. Perdí mi trabajo ideal. ¿Para qué me sirve pararme en ese juicio? ¿A qué quiero estar comprometida? Si yo les digo, hecho,
me intenté suicidar cuando era adolescente. Juicio, hoy doy fe que eso pasó en mi vida y tengo claro que ese hecho hoy no me redefine. Aquello no es quien estoy siendo hoy. ¿En qué estado de ánimo estoy hoy? Diferente. Ha cambiado mi juicio. Hecho, oscilo entre sentirme pinchada y eufórica. Juicio, hoy no pienso que mi vida es una porquería. Hoy aprendí que algunos días no son buenos para mí, acepto que esos días son tristes, me valido, estoy alegre, no estoy ansiosa y desde ahí acciono. ¿Se dan cuenta? Aceptar y validar es hermoso, nos libera. ¿Con qué querés estar comprometido vos? En ese estado de ánimo en el que estás hoy, ¿es funcional a vos o disfuncional a tu vida? Te pregunto. ¿Para qué te sirve saber en qué estado de ánimo estás parado? ¿Sabes que podés cambiarlo? Y la última pregunta, ¿te sirve para continuar el estado de ánimo en el que estás? ¿Te sirve para continuar saber todo esto ahora? Estamos para desafiar que podemos accionar diferente los coaches. Dice Echeverría, la acción genera ser. Si hacemos siempre lo mismo, conseguiremos más de lo mismo. Entonces, hace cosas diferentes. Es tu emocionalidad la que te va a habilitar a hacer cosas diferentes. Las emociones y los estados de ánimo nos predisponen a la acción. Son los verdaderos pasaportes a nuestro nuevo ser. Nos da la esperanza que los seres humanos no somos los esclavos de estados de ánimos y emociones ancestrales heredadas o que se han instalado como patrones mentales. Julio Olaya no usa la serena ambición, usa el vocablo o término entusiasmo. Enteos, en Dios, significa entusiasmo. Entonces nos conectamos con el entusiasmo y con la creatividad, con el saber crear que propone Life Coaching entrenando el ser holístico. Saber ser para saber crear. Estando en superación y tenemos la posibilidad de crearnos a nosotros mismos. Como dijo Nietzsche, el ser humano tiene la posibilidad de crearse a sí mismo. Entonces, acá tenemos una frase de Viktor Frankl que dice, a un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la elección de su propia actitud ante cualquier circunstancia, la elección de su propio camino. Esta frase la escribió Viktor Frankl, neurólogo, en su libro El hombre en busca del sentido. Y mi pregunta es, ¿y vos? Vos, ¿qué camino querés elegir? Entonces, la propuesta de Life Coaching, entrenando el ser holístico, es qué camino es el que querés elegir. ¿Tu propio camino? ¿Ser protagonista de tu vida? ¿Rediseñar tus estados de ánimo? ¿Identificarlos para ver si son funcionales o disfuncionales a vos? ¿O seguir en el mismo camino que hasta ahora no te ha servido? ¿Qué camino querés elegir? Y como última pregunta, les dejo, ¿qué se están llevando hoy de esta clase? Gracias. Gracias por saber ser, para saber crear. Gracias por pertenecer a esta formación. Gracias a todos. Feliz presente, feliz coaching.